Bueno, ya hemos esperado el tiempo suficiente para que vayan ingresando la mayoría de los participantes. Por lo tanto, vamos a dar inicio a este módulo 2 con esta clase número uno. Este módulo 2 que es Fundamentación Jurídica en el Proceso Judicial, para lo cual es un honor presentar a la doctora María Elena Atar Bellido, que es doctor en Derecho Constitucional y Administrativo, máster en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional y el Derecho Internacional. Es académica, investigadora y especialista en litigio estratégico en el ámbito constitucional, con amplia experiencia en argumentación jurídica, técnica, jurisprudencial e interpretación constitucional, aplicadas a diversas ramas del derecho. La doctora Attard forma parte de la Red de Mujeres Constitucionalistas de Latinoamérica, colabora en proyectos de Naciones Unidas y es docente de posgrado en reconocidas universidades de Bolivia y Latinoamérica y también Europa. Es autora de libros, artículos y peritajes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, consolidándose como una destacada referente en el ámbito jurídico internacional. Le damos la más cordial bienvenida, doctora. Puede iniciar su clase. Muchas gracias, querido doctor. Gracias por esta invitación. Gracias por este espacio. A todas y todos, bienvenidas, bienvenidos. Qué gusto saludarlas, saludarlos. Y bueno, el gusto además es compartir estos espacios que son espacios dialógicos, que son espacios de reflexión que en lo particular disfruto muchísimo porque considero que ustedes son agentes de cambio y eso es muy importante porque estos espacios no plantean dogmas, no plantean verdades absolutas, sino más bien plantean visiones que impliquen pues reflexiones académicas profundas. La academia en este momento también histórico de nuestro país tiene un rol que es preponderante, tiene un rol democrático muy importante a partir del cual pues es importante también por eso mismo desarrollar estos procesos dialógicos y de reflexión académica. Y como vamos a ir viendo en todo este espacio, vamos a ver cómo los capítulos más importantes del derecho constitucional y en realidad de la teoría jurídica, ¿no? Son la argumentación jurídica y la interpretación constitucional, ¿no? Entonces, más allá de una visión, una tradición, una formación tradicional del derecho legicentrista basada en la ley, ¿no? Es importante que le demos a la ley un sentido conforme y coherente con la Constitución y con el bloque de constitucionalidad, que va a ser la base, el fundamento de la argumentación jurídica en el ámbito judicial. Entonces, en este tiempo de reflexión académica, vamos a ver con ustedes, especialmente a través de casos de jurisprudencia, vamos a ir viendo cómo va razonando también el Tribunal Constitucional y cómo estos precedentes se van a aplicar en el ámbito interno, ¿no? Y en el ámbito especialmente judicial. Entonces, a partir de ello, en este módulo, en este espacio que vamos a compartir este tiempo, vamos a ver aspectos centrales que los quiero trabajar con ustedes, ¿no? En primer lugar, vamos a ver todo lo que es el tema de la doctrina del bloque de constitucionalidad. Vamos a ver cómo una coherente argumentación jurídica en el ámbito judicial va a partir de esto que es la doctrina del bloque de constitucionalidad, ¿no?
Vamos a ver también una herramienta con la cual vamos a trabajar muchísimo, argumentativa, es justamente la doctrina del control de convencionalidad. Y finalmente vamos a ver la doctrina del estándar más alto de protección a la luz de la cláusula de igualdad sustantiva y prohibición de discriminación, ¿no? Entonces, vamos a ver también cómo el razonamiento judicial debe empezar a pensar desde la cláusula de igualdad sustantiva y prohibición de discriminación. Eso quiere decir que vamos a ver cómo todos somos iguales ante la ley, sí, sin duda, pero no todos ni todas estamos en las mismas condiciones para ejercer los derechos. Entonces, por eso es que vamos a ver cómo el razonamiento judicial debe aplicar lo que vamos a ver en este módulo, que son los enfoques diferenciales que deben aplicarse, por ejemplo, en las sentencias judiciales, en las resoluciones judiciales, para que estas decisiones tengan una real compatibilidad con la Constitución, con el bloque de constitucionalidad y con la cláusula de igualdad sustantiva y prohibición de discriminación. Entonces, vamos a ir trabajando con esta trilogía, ¿no? También para las clases que vamos a tener, sí, les voy a pedir que me acompañen con algunas lecturas, muchos casos de jurisprudencia, como vamos a ir viendo, a partir de los cuales también vamos a ir razonando sobre también cuestiones importantes que debemos analizar en estos espacios de reflexión. Entonces, cada clase, nuestra próxima clase es el sábado, como está en nuestro cronograma. Y antes de empezar la clase, nos vamos a tomar unos 15 minutitos que me gusta llamar los minutitos de café, porque en estos minutos de café, pues vamos a compartir nuestras percepciones de las lecturas que les voy a ir mandando, ¿no? Entonces, eso es muy importante y por lo tanto sí que les voy a pedir que nos acompañen con esta lectura, porque vamos a ver también cómo a partir de los casos concretos, vamos a ver que todo lo que estamos mirando sí es poesía constitucional, pero es una poesía constitucional que tiene que cambiar, ¿no? La vida de las personas, que tiene que generar, el ejercicio pleno de los derechos y que tiene que generar, pues sin duda alguna debe cumplir requerimientos de justicia, ¿no? Entonces, por eso es que en este espacio vamos a trabajar muchísimo con todas estas técnicas de argumentación jurídica vinculados a casos concretos y a una lectura de jurisprudencia. Entonces, nuestros primeros minutos de café van a ser quizás también los elementos más ricos de esta clase, porque van a surgir también preguntas, cuestionamientos que nos van a ayudar a comprender mejor todo lo que vamos a ver, pero además comprender desde una perspectiva crítica, que ese es el sentido también de estos espacios académicos. Lo que sí, también ya antes de empezar, les quisiera pedir como un favor muy particular, es importante que tengan las cámaras prendidas, porque si bien la tecnología nos ayuda y nos ayuda a llegar a muchos lugares, pero también creo yo que es muy importante el contacto, ¿no? Que podamos tener entre nosotros, y a partir de
ello, pues les pido por favor que tengan las cámaras prendidas. Eso es muy importante y a partir de tener las cámaras prendidas, pues podemos también generar espacios dialógicos. Así que sí que les voy a pedir por favor que prendan sus cámaras. ¿De acuerdo? No sé si alguien quiere prenderlas. Ahí está la doctora Janine. Hola, querida doctorita Janine. Buenas noches. Qué gusto saludarla. Un abrazo muy cordial para usted. El doctor Marco. ¿Cómo está, querido doctor Marco? Buenas noches. Ahí lo vemos también al doctor Efraín. ¿Cómo está, querido doctor Efraín? Buenas noches. Un gusto saludarlo, tenerlo en este espacio. ¿Nadie más? Bueno, me imagino que vamos a ir a medida que... Ahí está la doctorita Luz María. ¿Cómo está, querida doctorita? Buenas noches, bienvenida. Ahí la veo a la doctorita Diana. Buenas noches, doctor Miguel Ángel. Buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos. Y bueno, espero por favor que todos los demás vayan prendiendo también las cámaras porque es un ejercicio importante el vernos y el escucharnos, ¿sí? Entonces, mientras todos van prendiendo las cámaras, ya voy a empezar con los primeros temas que quiero poner también en la reflexión de este curso y en ese sentido también mencionarles que pues si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda o algún comentario, no duden por favor en levantar la manito. En la parte de abajo tienen las aplicaciones donde está la manito, entonces va a aparecer en pantalla la manito y yo con gusto les cederé la palabra, ¿sí? Recuerden que este es un espacio totalmente horizontal, absolutamente dialógico, entonces la participación de todas y todos es sumamente importante. Bueno. Entonces ya con esta introducción, pues voy a empezar con nuestra clase de hoy. No sé si pueden ver la pantalla, las diapositivas. Sí, Pues bien. puede ver, se puede ver. Excelente, muchas gracias. Bueno, entonces, como les decía, nuestro primer bloque, el primero con el cual vamos a trabajar, es el bloque de constitucionalidad. El primer tema que vamos a ver ahora es la doctrina del bloque de constitucionalidad, ¿no? Entonces, a partir de la doctrina del bloque de constitucionalidad, también vamos a comprender lo importante que es la labor de argumentación jurídica y de interpretación constitucional. Al final de este módulo vamos a ver que lo más importante no es tan simple como decir la ley dice, incluso la Constitución en la parte dogmática, ¿no? En la parte de derechos. Entonces vamos a ver que pues la ley siempre va a tener que tener un sentido conforme a la Constitución y al bloque de constitucionalidad, ¿no? Entonces eso es muy importante y como la Constitución también tiene que tener una interpretación en el ámbito de derechos armonizada con justamente
el bloque de constitucionalidad. Entonces, por eso es que hoy día vamos a empezar a ver, a mirar el bloque de constitucionalidad y vamos a ver cómo la labor de argumentación jurídica tiene que tener un sentido absolutamente coherente a la constitución, al bloque. La constitución debe tener una armonía con el bloque de constitucionalidad, lo que va a implicar también que la argumentación tiene un capítulo importantísimo en el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, vamos a empezar a ver el razonamiento judicial, pero con un enfoque en derechos humanos. Ese es el sentido primordial de este módulo. Entonces, por eso es que el primer elemento, el primer concepto es que el razonamiento no solo va a tener una mirada en la Constitución, sino en esto que vamos a ver ahora, que es el bloque de constitucionalidad. En ese sentido, este curso empieza con una metáfora que estoy segura que el último día de clases nos va a quedar un poco más claro por qué hemos empezado con esta metáfora, ¿no? Miren ustedes, la diosa Temis, pero con el ejercicio no de la venda, sino más bien con el ejercicio de quitar la venda a la diosa Temis, que es el planteamiento de la argumentación, ¿no? Entonces, esto implica la diosa Temis es la narratividad del positivismo jurídico único, ¿no? Por eso en los palacios de justicia, la venda, ¿no? Que implica pensar solo desde la ley, entender que vamos a razonar solo desde la igualdad formal, cuando vamos a ver que sí, todos podemos ser iguales ante la ley, pero no todos ni todas estamos en las mismas condiciones para ejercer los derechos. Por lo tanto, a partir de esta mirada, por eso es que empezamos a ver una interpretación de derechos conforme a la Constitución y al bloque de constitucionalidad, ¿no? Entonces, este es el sentido desde el cual vamos a empezar a abordar esto que es la labor de argumentación jurídica, ¿no? El por qué quitar la venda a la diosa Temis, que es justamente el ejercicio. Vamos a ver cómo no es tan simple en el razonamiento judicial como decir la ley dice. Recuerden, en argumentación jurídica, la ley tiene que tener un sentido conforme a la Constitución y al bloque, y por eso viene toda esta mirada también del derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Y esto va a implicar también un cambio de visión. Por eso el enfoque en derechos humanos. En este módulo vamos a trabajar muchísimo también con jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, como les decía, la idea es que no solo vamos a razonar desde la ley, sino que debemos cumplir la Constitución, debemos cumplir los instrumentos internacionales en derechos humanos, ¿no? Y cuando la ley es contraria a estándares más altos, por ejemplo, el sistema interamericano del sistema universal, debemos darle a la ley un sentido conforme a la Constitución y al bloque de constitucionalidad. Entonces, miren cómo el ver solo desde la visión del positivismo jurídico, desde la ley, no siempre es compatible con el derecho internacional de los derechos humanos.
Miren lo que dijo la Corte para que veamos este tema que supere esa venda, esa visión legicentrista del derecho, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Gelman versus Uruguay, ha establecido que en casos graves de violaciones a las normas del derecho internacional de los derechos humanos, la protección de los derechos humanos constituye un límite infranqueable a la regla de mayorías en instancias democráticas, en las cuales debe primar un control de convencionalidad, que es función y tarea de cualquier autoridad pública y no solo del Poder Judicial. Entonces, aquí ya podemos ver cómo no es desde la visión, desde que el momento como vamos a ver que el Estado boliviano ratifica importantes instrumentos en derechos humanos, no es tan simple como decir la ley dice, sino la ley tiene que tener un sentido conforme a la Constitución y al bloque de constitucionalidad. Por eso es que en la narrativa de este espacio de diálogo académico vamos a trabajar con estos tres ejes temáticos que son centrales: bloque de constitucionalidad, control de convencionalidad y cláusula de igualdad sustantiva y prohibición de discriminación, que van a ser nuestros tres ejes temáticos para una argumentación judicial conforme a la Constitución y al bloque y con un enfoque en derechos humanos. Y entonces, este punto es sumamente importante y como vamos a ver, esta es la cláusula constitucional que la vamos a transversalizar en todos los ejes temáticos de argumentación jurídica que vamos a ir mirando. La cláusula de igualdad sustantiva y prohibición de discriminación. Esta cláusula está contenida en el artículo 14, numeral segundo de nuestra Constitución. El artículo 14, numeral segundo, plantea la cláusula de igualdad sustantiva y prohibición de discriminación, ¿no? Eso implica, y miren aquí esta mirada, cómo vamos a ir viendo muchos ejemplos, ¿no? Esta mirada de la igualdad formal y de la igualdad sustantiva. Miren esta imagen de la igualdad formal, la balanza, pero desde la mirada sesgada, desde la venda, comprendiendo que todos somos iguales ante la ley y presuponiendo que no hay barreras ni obstáculos para un ejercicio igualitario de derechos. Esta es la mirada que en argumentación jurídica y en el razonamiento judicial debemos superar. Y por eso es importante ver un tema de igualdad sustantiva y prohibición de discriminación, ¿no? Entonces, miren en esta mirada de igualdad sustantiva y prohibición de discriminación. Miren los niños en la imagen, ¿no? Los niños son todos diferentes, son todos diversos, ¿no? Son diversos, debemos respetar la diversidad porque el enfoque de derechos humanos que vamos a ver con respaldo en el avance del derecho internacional de los derechos humanos, plantea esta idea desde la cual pues no se busca una homogeneización. La idea no es que todos seamos homogéneos,
Todos somos diferentes, desde la diversidad cultural, la diversidad por identidad de género, por orientación sexual, por ideologías, por espiritualidades, ¿no? Y eso está muy bien, porque un Estado democrático debe respetar la diversidad. Pero el planteamiento de la cláusula de igualdad sustantiva es que todos debemos en esta diversidad ejercer derechos en igualdad de condiciones, porque hay asimetrías, hay desventajas, hay barreras que implican el ejercicio pleno de derechos. Y entonces la argumentación jurídica debe plantear esta idea de la cláusula de igualdad sustantiva y prohibición de discriminación, ¿no? Entonces, en este sentido, bajo una mirada de igualdad formal y de igualdad sustantiva, pues este es uno de los grandes desafíos, mirar desde la igualdad sustantiva y prohibición de discriminación. Les voy a poner un ejemplo, y este es un tema que ahora en argumentación jurídica y en esta visión del razonamiento judicial, pues debemos repensar, pero desde los márgenes de la argumentación jurídica, el bloque de constitucionalidad, el control de convencionalidad y la cláusula de igualdad sustantiva y prohibición de discriminación. En este sentido, uno de los temas, como estamos viendo ahora, es el tema del abuso judicial en la detención preventiva, ¿no? Entonces, vean ustedes las cifras en Bolivia sobre la detención preventiva. Más del 80% de las personas privadas de libertad, ¿no?, están sin sentencia condenatoria con calidad de cosa juzgada en materia penal. Pues bien, la detención preventiva se agrava. Este abuso de la detención preventiva tiene, sin duda alguna, una primera causa en las graves deficiencias de, el sistema penal, ¿no? Lamentablemente en Bolivia el sistema penal pues se ha vuelto una herramienta de extorsión, se ha vuelto una herramienta, o sea, ha sido instrumentalizado con fines políticos, con fines arbitrarios en relación a particulares, pero y la detención preventiva ha sido una herramienta de esta instrumentalización del sistema penal. Pero si pensamos en superar este abuso que se comete en Bolivia contra las personas a través de las medidas cautelares, ¿no?, de carácter personal, como la detención preventiva, pues es muy importante ir haciendo unas reflexiones que nos van a ayudar a entender por qué el razonamiento judicial y por qué desde los enfoques en derechos humanos tenemos que mirar el tema desde la igualdad sustantiva y prohibición de discriminación. ¿Por qué les digo esto? Y cómo las herramientas de argumentación jurídica que vamos a ver ahora van a ser claves para tratar de corregir este que es un tema pendiente de la justicia boliviana, ¿no? Entonces, primero, el tema de los plazos, vean cómo ahora está el tema de los plazos irrazonables de detención preventiva. No solamente existe abuso de la detención preventiva, sino que además de este abuso de la detención preventiva, muchas personas están con plazos irrazonables de detención preventiva. Hasta este punto,
como vamos a ir viendo en toda la argumentación que vamos a desarrollar, los jueces en materia penal de oficio deben realizar, ¿no?, las revisiones periódicas en todos los casos para evitar las detenciones preventivas que excedan los plazos legales, ¿no? Y ese revisar de oficio no solamente termina en una obligación de revisar de oficio los plazos. Para el órgano judicial, para los jueces y vocales en materia penal que conocen medidas cautelares, hay un desafío importante en la argumentación jurídica, pero este mismo desafío está dado para el Tribunal Constitucional Plurinacional en ambos casos, mirados la temática desde la cláusula de igualdad sustantiva. Como vamos a ver más adelante, ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha planteado la necesidad de aplicar enfoques diferenciales desde esta mirada de la cláusula de igualdad sustantiva justamente a personas privadas de libertad, ¿no? ¿Por qué? Porque desde esta mirada, por ejemplo, nosotros con la Fundación Construir, que trabajamos en temas de derechos humanos, presentamos ante la Corte para esta opinión consultiva un amicus curiae. Mañana y las próximas clases vamos a ir viendo el tema de los amicus curiae, ¿no? Entonces, presentamos un amicus curiae y de las personas, del total de personas privadas de libertad en Bolivia sin sentencia condenatoria, ¿no? El impacto mayor, no solo del abuso de la detención preventiva, sino de mantener a las personas en privación, en detención preventiva por plazos desproporcionales, pues afecta en mayor grado a quienes, a mujeres, a miembros de pueblos indígenas, a personas que están en situación de pobreza o de extrema pobreza, ¿no? A personas migrantes. Entonces, entre otros factores de asimetría y de desventaja, ¿no? Entonces, claro, cuando si los jueces en materia penal no razonan desde esta cláusula de igualdad sustantiva, no es suficiente la revisión de plazos, sino que además deben aplicar estos enfoques diferenciales. Y eso implica, y aquí hay un grave problema, y por eso este tema, por ejemplo, de la argumentación jurídica en materia penal para la cesación a la detención preventiva, es esencial mirarla desde la argumentación jurídica y desde la cláusula de igualdad sustantiva y prohibición de discriminación, ¿no? ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional, esto más adelante lo vamos a ir viendo de manera específica, el Tribunal Constitucional de manera absolutamente arbitraria, ¿no?, ha establecido, se ha apartado de los estándares más altos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estándares que, como vamos a ver, forman parte del bloque de constitucionalidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha señalado que en los casos en los cuales el plazo de la detención preventiva sea excesivo, exceda los límites legales, pues debe aplicarse la libertad y medidas sustitutivas. El Tribunal Constitucional, de manera regresiva a estos estándares más altos de protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues ha establecido que además para la cesación a la detención preventiva se deben desvirtuar los riesgos procesales, ¿no? Es decir, peligro de fuga y peligro de
obstaculización. En el peligro de fuga, por ejemplo, hay que probar el tema de familias constituidas, hay que probar el tema de trabajo, además con las formalidades de el visado de la jefatura de trabajo, entre otros, ¿no? Entonces, aquí viene la mirada. Miren cómo el razonamiento y vean que no es solo suficiente la revisión de oficio, sino que los jueces penales además deben aplicar control de convencionalidad y aplicar los estándares más altos de la Corte, que además han considerado que por ejemplo, para personas que están en pobreza o en extrema pobreza, jamás van a poder cumplir ese checklist de los riesgos procesales. Por lo tanto, son las personas que están detenidas preventivamente con plazos irrazonables, porque el juez empieza a ver a todos como iguales desde la igualdad formal y solamente hace su checklist. Entonces, la detención preventiva afecta con mayor rigor a quienes están en situación de desventaja. Esta frase de la criminalización de la pobreza se evidencia en las medidas cautelares y en los plazos irrazonables. Entonces, si no se da en la argumentación jurídica esta mirada de la igualdad sustantiva desde el enfoque del bloque de constitucionalidad, ¿no? Entonces, si no hacemos esta mirada, esta perspectiva, ¿no? Cuando revisemos de oficio y además no solo veamos el plazo, sino pues sigamos el criterio del tribunal, que no es el estándar más alto de protección, pues las personas no van a poder salir libres, no se va a poder determinar la cesación a la detención preventiva, porque las personas en situación de mayor vulnerabilidad, de mayor desventaja, nunca van a poder desvirtuar los riesgos procesales. Entonces, estos riesgos procesales en materia penal, primero para la detención preventiva, deben aplicarse desde los enfoques diferenciales, deben flexibilizarse, por ejemplo, para miembros de pueblos indígenas, para mujeres, para personas que estén en situación de vulnerabilidad, de desventaja. Y segundo, para la cesación a la detención preventiva, no se debe exigir los riesgos procesales, sino solamente el transcurso del tiempo y aplicar medidas sustitutivas en ejercicio del control de convencionalidad, aplicando los estándares más altos de protección. Y por supuesto, el Tribunal Constitucional, en casos en los cuales los jueces apliquen el control de convencionalidad y casos que lleguen vía control tutelar, deben unificar la jurisprudencia y deben sustituir este criterio de que además se exigen los riesgos procesales y debe aplicarse el estándar más alto de protección solo en el tema del transcurso del tiempo. Si no se razona desde este sentido, vean, no es solo revisar de oficio la cesación, sino es entender que además debemos superar todas las barreras de hecho y de derecho que puedan implicar el ejercicio pleno de derechos. Y como no razona desde esta manera el sistema judicial, las personas que están, por ejemplo, en pobreza o en extrema pobreza, nunca van a poder cumplir o desvirtuar los riesgos procesales. Por lo tanto, van a seguir con plazos irrazonables de privación de libertad. Y aquí viene en materia penal otro problema muy grave. Por eso la importancia de razonar desde la Constitución, el bloque de constitucionalidad y la cláusula de igualdad sustantiva. Uno de los temas que nos preocupa muchísimo en Bolivia es el tema de los procesos abreviados, ¿no? En estos casos de detenciones
arbitrarias y desproporcionales de carácter preventivo, la detención preventiva, pues las personas hemos trabajado con muchas víctimas del sistema judicial en este sentido de la criminalización de la pobreza, ¿no? Siendo inocentes, sin ningún tipo de pruebas, pues tenían que declararse culpables solamente para salir, porque nunca iban a desvirtuar los riesgos procesales, porque ya no tenían acceso a abogados. El sistema penal es perverso y entonces los procesos abreviados que tenían la finalidad, sí, de pues generar celeridad procesal, pero a título de celeridad procesal se están pues generando mecanismos de extorsión penal y graves violaciones a derechos humanos. Y eso es porque al margen de los graves cuestionamientos al sistema penal en temas de independencia judicial, también es muy importante ver cómo el sistema judicial sigue vendado y no identifica las asimetrías, las desventajas de poder que deben ser identificadas en materia penal. De eso se trata este módulo, en este caso de medidas cautelares. Vamos a ver otros casos aplicables a materia familiar, a materia civil, a materia laboral, ¿no? Porque vamos a empezar a razonar desde el enfoque en derechos humanos, que implica utilizar herramientas como el bloque de constitucionalidad, el control de convencionalidad y esta cláusula de igualdad sustantiva y prohibición de discriminación, que sin duda alguna, metafóricamente, implica quitar la venda a la diosa Temis. Entonces aquí, en argumentación jurídica, en los casos que vamos a ir viendo, vamos a partir de este mandato que es determinante, el mandato constitucional contenido en el artículo 14, numeral segundo de la Constitución. Recuerden, porque en argumentación jurídica esta es la cláusula de igualdad sustantiva y prohibición de discriminación. Entonces, este artículo contiene un catálogo abierto de lo que se llaman los criterios prohibidos de discriminación, que es un catálogo abierto, pero por ejemplo el tema del sexo, el género, la raza, la orientación sexual, la identidad de género, la condición económica, la ideología, entre otros, son criterios prohibidos de discriminación. Son criterios que tanto a partir de la Constitución como en el derecho internacional de los derechos humanos se presume que hay relaciones de poder, asimetrías, tratos discriminatorios. Entonces, cuando ustedes tengan un caso que esté vinculado a estos criterios, ya sea como abogadas, abogados, como juezas, jueces, como fiscales, como operadores del sistema, entonces en estos casos, pues deben razonar no solo desde la ley, sino deben asegurar que la ley tenga una compatibilidad con la Constitución, con el bloque de constitucionalidad y con la cláusula de igualdad sustantiva. Entonces, vean que ustedes como abogados o como jueces, juezas, ya no van a partir de esa neutralidad, sino que cuando tengan estos temas van a entender que hay asimetrías y cómo deben garantizar la igualdad sustantiva y la prohibición de discriminación, ¿no? Pero también aquí vemos el tema de los grupos de atención prioritaria, ¿no? ¿Cómo vamos a realizar argumentaciones favorables que aseguren una real igualdad, que aseguren la prevalencia de la justicia material, ¿no? En relación a niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, migrantes y personas privadas de libertad?
entre otras, ¿no? Entonces aquí estamos viendo a grupos, por ejemplo, las personas que les hayan diagnosticado una enfermedad grave como un cáncer, por ejemplo, no están en igualdad, están en asimetría. La argumentación jurídica entonces tiene la obligación de brindarle a la ley un sentido conforme a la Constitución y al bloque de constitucionalidad. Por ejemplo, esta sentencia que me gusta mucho mencionarla para que veamos la importancia de la argumentación jurídica desde estos criterios de los grupos de atención prioritaria, ¿no? Por ejemplo, la sentencia 616, quebrado 2018-S2, ¿no? Esta sentencia, aquí vamos a poder comprender todo esto que les menciono, el razonamiento desde la igualdad sustantiva, la prohibición de discriminación, el bloque de constitucionalidad y el control de convencionalidad, y cómo no es tan simple como decir la ley dice, sino que la ley tiene que tener un sentido, una conformidad con la Constitución y con el bloque de constitucionalidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, sin duda alguna, ¿qué pasó en este caso? Para que veamos cómo debe ir el razonamiento, ¿no? Jurídico. Esta persona, esta sentencia se resuelve en un caso de una que llega a través de un amparo constitucional. En este caso, ¿no? La persona accionante era una mujer servidora pública, una mujer servidora pública que fue designada en un cargo como, como una servidora pública provisoria, ¿no? Entonces, desde una lógica de una servidora pública provisoria, ¿no? Pues ustedes saben que el Estatuto del Funcionario Público establece, el Estatuto del Funcionario Público, la ley establece que los servidores públicos provisorios y los servidores públicos interinos, ¿no? Son de libre designación y son de libre remoción. Entonces, desde esta mirada de ser de libre designación y de libre designación, es la mirada que se aplica de la ley para todos. Sin embargo, desde el momento que a esta persona le diagnostican cáncer, esta enfermedad es considerada como una enfermedad catastrófica que coloca a las personas en una situación de asimetría, de desventaja. Y por lo tanto, al colocarlas en una situación de asimetría y de desventaja, ¿no? Entonces, no podemos razonar desde la venda, sino tenemos que aplicar los estándares más altos que consideren esta situación de asimetría, y vamos a ver cómo la cláusula de igualdad sustantiva y prohibición de discriminación obliga a realizar interpretaciones favorables que aseguren que se supere esas asimetrías y que en casos de desventaja o de una situación de vulnerabilidad, el Estado brinde una protección reforzada a las personas porque no están en igualdad de condición. ¿Qué hace el Tribunal Constitucional en esta sentencia? En la sentencia 616 quebrado 2018-S2.
Pues lo que hace es interpretar el estatuto del funcionario público de conformidad con el artículo 14, numeral segundo, la cláusula de igualdad sustantiva y prohibición de discriminación. No estamos en una situación de cualquier funcionario, estamos en un caso de una servidora pública que está en una situación de asimetría, que está en una situación de desventaja. Entonces, no es tan simple como decir la ley dice que es de libre designación y de libre remoción. No, porque desde los derechos humanos, desde el derecho internacional de los derechos humanos, esta servidora pública tiene una protección reforzada. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional interpreta la Constitución de conformidad con el bloque de constitucionalidad, ¿no? Entonces, establece que las servidoras y servidores públicos provisorios o interinos, ¿no? Provisorios o interinos, que que se les haya diagnosticado un cáncer o una enfermedad grave, tienen estabilidad laboral mientras estén en esta situación de vulnerabilidad. Sean servidores o servidoras públicas provisorias o interinas, se les debe garantizar su estabilidad laboral. Y eso implica que el garantizar su estabilidad laboral, pues implica que no son, mientras están con este diagnóstico, no son de libre remoción. Esta interpretación, como vamos a ver, es el estándar más alto de protección. Es una interpretación del Tribunal Constitucional que va a ser un precedente en vigor, que va a ser vinculante para casos futuros. Entonces, en temas de personas con cáncer, no es tan simple como decir la ley. Dice, la ley siempre debe tener un sentido conforme a la Constitución y al bloque de constitucionalidad. Vean cómo entonces, aquí viene lo que les digo. No es tan simple como decir la ley dice. La ley tiene que tener un sentido absolutamente conforme y coherente a la Constitución y al bloque. Por eso, los capítulos más importantes en materia constitucional, en materia de teoría jurídica, son la argumentación jurídica y la interpretación constitucional, ¿no? Entonces, en esta línea tenemos esta lógica y para entender cómo hemos llegado a este modelo argumentativo que implica superar esta visión del positivismo jurídico y que implica aplicar la cláusula de igualdad sustantiva y prohibición de discriminación en el razonamiento judicial a partir de la argumentación jurídica, es muy importante ir comprendiendo este tránsito. Muchos jueces, muchos servidores públicos se han quedado en esta visión de el Estado-nación, ¿no? Entonces, desde la concepción del Estado-nación, vamos a ver cómo prevalecía una idea de igualdad formal, ¿no? Pero vamos a ver cómo hemos transitado desde el Estado-nación al Estado pluricultural y al Estado
plurinacional, ¿no? Que ha sido asumida este modelo por la Constitución de 2009. Y esto va a implicar un cambio importante en el tema de derechos humanos, ¿no? Entonces, este tránsito es necesario para que podamos comprender esta labor de argumentación jurídica. Pues vamos a empezar. Ahora estamos celebrando el bicentenario, ¿no es cierto? 200 años de nacimiento de nuestra patria. Esto es muy importante, pero es importante también mirar este tránsito de los 200 años con un enfoque en derechos humanos y con este enfoque que va más allá de la cláusula de igualdad formal en aras a una lógica de la cláusula de igualdad sustantiva y prohibición de discriminación. Entonces, en este sentido, la cláusula, por ejemplo, en el Estado-nación, la cláusula de ciudadanía, ¿no? La cláusula de ciudadanía, por ejemplo, estaba en el artículo 14 de la primera Constitución. Recuerden ustedes que la primera Constitución boliviana data de 1826, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, la primera Constitución boliviana contenía en el artículo 14 la cláusula de ciudadanía, es decir, esta cláusula desde la cual se comprendía quiénes eran ciudadanos, quienes podían elegir y podían ser elegidos. Todo lo que implica además los derechos políticos de participación que son determinantes para mirar la medida en la cual también se ejercen los derechos y quiénes ejercen los derechos, ¿no? Entonces aquí la pregunta es, ¿contenía esta cláusula? ¿Eran ciudadanas las mujeres? Eran ciudadanos desde la Constitución de 1826, los varones y mujeres indígenas o afrobolivianos estaban contemplados en la cláusula de ciudadanía contenida en el artículo 14 de la Constitución boliviana de 1826. Si miran el tenor literal de este artículo, la respuesta es que no. ¿Quiénes eran ciudadanos bolivianos? Los varones letrados, ¿no? Que pues no tenían, no estaban bajo dependencia en calidad de servidumbre doméstica, ¿no? Entonces, claro, ¿quiénes eran varones? ¿Quiénes eran ciudadanos? Un grupo privilegiado de bolivianos, ¿no? Varones en una posición de privilegio que tenían derecho a elegir, a ser elegidos, pues de derechos de participación en las leyes, formulaban las leyes, participaban en los órganos de poder, ¿no? Tanto en el ejecutivo, legislativo, judicial, ¿no? Pero claro, entonces aquí vemos cómo desde esta visión también de la democracia con la cual inicia nuestro país, era una visión de democracia, sí, pero absolutamente excluyente. No era una democracia para todos. Y eso implica que hemos empezado a construir una sociedad asimétrica de poder. Y esas relaciones asimétricas son también factores para poder comprender los patrones estructurales de discriminación, los patrones estructurales de asimetría, ¿no? Entonces, sin duda alguna, por esta misma razón, es importante que comprendamos este concepto desde el cual
hay relaciones históricas de asimetría. Por eso la importancia de razonar, no desde la idea de pensar que todos somos iguales, porque claro, en el avance normativo todos podemos tener los mismos derechos, pero desde el inicio de la República esas relaciones desiguales han generado también relaciones históricas de asimetría, de desventaja, de discriminación, que hace que no todas ni todos estemos en la misma o en las mismas condiciones para ejercer los derechos. Entonces, estas reflexiones son muy importantes porque a la hora de argumentar, como hemos visto en las medidas cautelares, ¿no? En la detención preventiva, o sea, realmente quienes nunca van a poder gozar de una medida sustitutiva, ¿no? Y van a ser no solo víctimas de detención preventivas arbitrarias, sino de prolongadas detenciones preventivas, van a ser quienes estén en situación de mayor desventaja porque no van a poder cumplir los requisitos que la ley exige para todos, partiendo de una idea de que todos son iguales, de que todos tienen trabajo. Vean el último censo en Bolivia. Solo del 100% de la población boliviana, solo el 30% ha cubierto sus necesidades básicas, ¿no? Eso es gravísimo. Entonces, claro, y si vemos en Bolivia los índices, por ejemplo, de trabajo formal y del trabajo informal, más del 70% de la población tiene un trabajo informal. Entonces, nunca va a poder desvirtuar un riesgo procesal. Y entonces es importante que los jueces razonen comprendiendo estas asimetrías y flexibilizando estas reglas porque la detención preventiva solamente tiene fines procesales, no de adelanto de pena. Entonces, eso implica, por eso el comprender que también este tránsito histórico ha generado relaciones asimétricas de poder es muy importante, ¿no? Luego hemos transitado esto para el tema que vamos a ir reflexionando y que la próxima clase también lo vamos a poner en el centro del debate, porque vamos a ver esta mirada del tránsito del Estado pluricultural. En argumentación jurídica, el Estado pluricultural que va a tener un punto importante en la Constitución de 1994 es esencial. ¿Por qué? Porque en este periodo de pluriculturalidad, ¿no? Pues en este periodo surge la vinculación del ámbito interno con el derecho internacional de los derechos humanos. Y esto para nosotros en argumentación jurídica es muy importante. Entonces, miren este tránsito y por eso ahora vamos a ver cómo la argumentación jurídica no solo está basada en la ley, sino tiene que considerar los estándares internacionales en derechos humanos, los tratados internacionales en derechos humanos ratificados por Bolivia y las interpretaciones que emergen, como vamos a ver la próxima clase, tanto del sistema interamericano como del sistema universal de protección de derechos humanos, ¿no? Entonces, en este sentido, tenemos el convenio 169 de la OIT sobre derechos de pueblos indígenas y tribales, ¿no? Este convenio ha sido, miren, ratificado en esta época del periodo de pluriculturalidad que ha sido ratificado en 1991, ¿no? Luego, tenemos otro instrumento con el cual también vamos a trabajar muchísimo con ustedes,
que es la CEDAW en sus siglas en inglés, la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer. Estas siglas en inglés, la CEDAW, hace ver que vean cómo ya estamos razonando desde la discriminación hacia la mujer. Este es un instrumento internacional de derechos humanos ratificado por Bolivia en 1990, ¿no? Luego vamos a trabajar muchísimo en argumentación jurídica con este instrumento que es la Convención Americana de Derechos Humanos, llamada también el Pacto de San José de Costa Rica. Este es un instrumento que ha sido ratificado en 1993, ¿no? Y luego tenemos también la Convención de Belém do Pará, ¿no? Que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Miren, el ratificado el año de 1994. Estos son instrumentos en derechos humanos que, como vamos a ver enseguida y vamos a terminar de ver la próxima clase, forman parte del bloque de constitucionalidad, ¿no? Esto es muy importante. ¿Por qué? Primero, por el tema de la cultura, ¿no? Cómo el razonamiento judicial se enmarca, las resoluciones se enmarcan en la ley, lo que la ley dice, ¿no? Pero claro, los jueces y ni juezas no consideran que existen derechos y que existen instrumentos internacionales ratificados por Bolivia y que forman parte del bloque de constitucionalidad, ¿no? Entonces, claro, por eso es en una encuesta, por ejemplo, reciente que tuvimos en Sucre, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, ¿no? Con operadores de justicia, les preguntábamos en qué medida utilizaban en sus resoluciones. Por ejemplo, hacíamos la pregunta con la CEDAW. La mayoría de los operadores de justicia, ¿no? Porque además este instrumento se transversaliza materia civil, penal, familiar, laboral, tributaria, ¿no? Entonces les preguntábamos a los jueces si conocían este instrumento y si lo aplicaban en sus resoluciones. El 90% en datos globales, ¿no? En los distritos que les menciono, nos señalaban que no conocían este instrumento, ¿no? Y obviamente no lo aplicaban. Y las pocas autoridades que sí conocían este instrumento lo aplicaban, pero lo aplicaban de manera referencial, ¿no? A través de obiter dictums, pero no del razonamiento fundamental, ¿no? En el caso concreto. Entonces, esto implica, vean cómo por eso los jueces son solo centrados en la ley y no le dan a la ley como deben hacerlo, y que es el sentido de este módulo, una conformidad con la Constitución y con el bloque. Vean cómo entonces, en este periodo de la multiculturalidad, a la luz de la Constitución del 94, desde la década de los 90, Bolivia ratifica importantes instrumentos en derechos humanos. Pero aquí también uno de los elementos importantes de la Constitución abrogada de 1994 es que se aprueba, esta Constitución crea un tribunal constitucional como último y máximo garante de la Constitución, ¿no? Y la doctrina del bloque de constitucionalidad surge
a través de la labor de argumentación jurídica del Tribunal Constitucional, para que vean que no es solo importante que esté en el texto, sino la labor de interpretación. Es el Tribunal Constitucional creado con la Constitución del 94 que en su jurisprudencia incorpora la doctrina del bloque de constitucionalidad, ¿no? Y luego vamos a ver cómo esta doctrina es asumida por la Constitución del 2009 y cómo también luego el Tribunal Constitucional Plurinacional interpreta la doctrina del bloque ya a la luz de la Constitución vigente. Entonces, con la Constitución del 94, el Tribunal Constitucional, creado por esta Constitución el año 94, desarrolla esto que para nosotros en argumentación jurídica va a ser muy importante, que es la doctrina del bloque de constitucionalidad, ¿no? Entonces aquí tenemos tres sentencias muy importantes. La 1662, quebrado 2003-R, por ejemplo, esta es una sentencia que en el tema de doctrina de jurisprudencial asume la doctrina del bloque, solo que ya en la razón jurídica de la decisión en el caso concreto, pues se aparta de los estándares más altos de protección, ¿no? Esta sentencia vinculada a la objeción de conciencia versa sobre el servicio militar obligatorio y su contradicción con el derecho a la objeción de conciencia. Entonces, en un primer escenario, esta sentencia, la 1662-2003-R, vean, les estoy hablando del año 2003. ¿Qué dijo el tribunal? El tribunal señaló que los instrumentos en derechos humanos ratificados por Bolivia forman parte del bloque de constitucionalidad. Entonces, no necesitan ninguna ley de desarrollo, porque además la ratificación es un acto legislativo que implica, que compromete la buena fe del Estado. Por lo tanto, estos instrumentos tienen un valor jurídico, son de aplicación directa y preferente en el ámbito interno. Por eso forman parte del bloque de constitucionalidad. Entonces aquí tenemos esta sentencia, la 1662, quebrado 2003-R, ¿no? Luego tenemos esta otra sentencia, la 19, quebrado 2003, que también aborda la doctrina del bloque de constitucionalidad. Y tenemos también la sentencia 1420, quebrado 2004-R, ¿no? Esta sentencia también establece que los instrumentos internacionales en derechos humanos forman parte del bloque de constitucionalidad y son de aplicación directa y preferente, ¿no? Entonces vean cómo la argumentación jurídica debe partir de comprender que no solamente estamos vinculados a la ley, ni siquiera tampoco únicamente a la Constitución, sino al bloque de constitucionalidad. Y forman parte del bloque de constitucionalidad estándares internacionales, ¿no? Primero, los instrumentos internacionales que forman parte de derechos humanos que han sido ratificados por Bolivia. La próxima clase vamos a ver cómo ha evolucionado con la Constitución del 2009 la doctrina del bloque de constitucionalidad, que para nosotros es sumamente importante en argumentación jurídica. Sí, para la próxima clase les voy a pedir la lectura de esta sentencia, porque vamos a ver la sentencia 577, quebrado 2022 de la Sala Segunda, ¿no? Entonces, esta sentencia establece, la 577-2022 de la Sala Segunda,
Establece, pues aplica el control de convencionalidad y parte de esta visión del control de convencionalidad en el tema de la protección jurídica a parejas del mismo sexo. Como van a ver en esta sentencia, dos parejas, una pareja del mismo sexo, pues pide al Ceresi que registre su unión. El Ceresi le da una respuesta negativa, como van a leer en el caso, en el marco de una visión no solo legicentrista, sino solo vinculada a un artículo de la Constitución literal, que es el 63, que protege el matrimonio y la unión libre entre hombres y mujeres, ¿no? Pero esta pareja plantea una lógica de aplicación del estándar más alto desde un estándar de la Corte Interamericana que forma parte del bloque y que debe aplicarse de manera directa y preferente. Entonces, a partir de esta mirada, ¿no?, de la Constitución y del bloque, se rechaza esta petición, como van a leer, se activa un amparo constitucional y el tribunal en este caso ya va a ir razonando con tres herramientas muy importantes con las cuales vamos a ir trabajando: bloque de constitucionalidad, control de convencionalidad y cláusula de igualdad sustantiva. Y vamos a ver cómo en esta sentencia sistematiza con la mirada de la Constitución de 2009 la doctrina del bloque de constitucionalidad, que la próxima clase la vamos a terminar de ver, pero a partir de la lectura de esta sentencia constitucional que les voy a mandar para que pues razonemos, para que la leamos y para que tengamos el próximo sábado nuestro espacio de café, los 15 primeros minutos de clases. Hasta este punto, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Doctora, buenas noches. Disculpe, ¿qué sentencia constitucional dijo, doctorita, que teníamos que leer? Yo les voy a mandar la 577-2022 de la sala segunda, pero yo a través de Ya. nuestro coordinador les voy a mandar la sentencia para que la lean para el sábado, ¿sí? Y les pido Ya. que hagan énfasis en la lectura, en cómo ha concebido el Tribunal Constitucional esto que ahora estamos viendo, que es la doctrina del bloque de constitucionalidad. ¿De acuerdo, querido doctor Víctor? Gracias, doctorita. Con todo gusto. ¿Ha quedado clara esta primera parte introductoria de hoy? ¿Sí? Bueno, Sí, Muy doctora. claro, doctora, muy claro. de qué bueno, doctorita, excelente. Entonces, les voy a mandar la sentencia y conmigo nos vemos el sábado, ¿de acuerdo? De acuerdo, doctora. Gracias, doctora. De acuerdo, gracias a ustedes. Un abrazo enorme. Descansen. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta Buenas luego, Hasta luego, doctora. doctora. noches, doctoritas. Buenas noches. Descansen y muchas Buenas gracias. noches, doctora. Buenas noches.